Si Dios ve que actúo de forma poco amable e inapropiada con las personas que ha puesto a mi alrededor, ¿sabes lo que hace? Oprime el botón de silencio a mis oraciones. Uno de los mayores peligros que enfrentamos como cristianos es una falsa espiritualidad que separa nuestra relación con Dios de nuestras relaciones con otras personas. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, ¿puedo imaginarme a alguien escuchando esta afirmación y diciéndose a sí misma, bueno, me estás diciendo que necesito evitar la falsa espiritualidad, pero ¿cómo puedo lograrlo? La falsa espiritualidad es cualquier cosa que se centra en una relación con Dios en ausencia de una acción práctica en términos de nuestras relaciones con los demás. Esto proviene de una persona que habla mucho sobre su fe, su piedad, sobre su oración y todo lo demás, pero realmente no actúa ni se expresa correctamente hacia las personas que Dios ha puesto a su alrededor. Esta forma de actuar es completamente falsa y la Biblia lo aclara cuando habla de la realidad de la vida. Y Pedro lo lleva directamente al hogar en cómo las esposas deben relacionarse con sus esposos y cómo los esposos deben relacionarse con entendimiento hacia sus mujeres. Esa es la práctica de lo que significa una espiritualidad auténtica. Es hermosa y maravillosa, y cuanto más claramente la veamos en las Escrituras, más nos inspiraremos a perseguirla en nuestras vidas. Así que vamos a abrir las Escrituras en 1 de Pedro capítulo 3 y nos enfocaremos en los primeros 12 versículos en la medida que continuamos con el mensaje Nuevas Relaciones. Con nosotros el pastor Colin. Dios nos llama a hacer todo lo que podamos en cada situación y no nos hace responsables de las actitudes y acciones de las otras personas. Él nos hace responsables de nuestras propias actitudes y de nuestras propias acciones. Y eso es cierto tanto en situaciones fáciles como en situaciones difíciles. Entendiendo esto, vayamos primero a su exhortación a las esposas. Observen que Pedro identifica dos aspectos. El primero es la sumisión y el segundo la belleza. Primero, la sumisión. Versículo 1 y luego versículos 5 y 6. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Difícilmente hay un pasaje de la Escritura que pueda ser más controversial en nuestra cultura hoy en día que este. Y me parece que por esa razón tenemos que ser especialmente cuidadosos de entender con claridad y correctamente qué es lo que Dios quiere decir aquí, porque sea lo que sea, es lo que estamos comprometidos a hacer como su pueblo. Por supuesto, la pregunta que surge sería, ¿cómo se ve esto de la sujeción en la práctica? Pues lo encontramos en los versículos 5 y 6, donde Pedro nos da un modelo como respuesta. En el versículo 6 habla de las esposas en la antigüedad, que eran sumisas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Esto me parece fascinante. De todas las mujeres del Antiguo Testamento que podrían haber sido elegidas para este texto, Dios identifica a Sara como el modelo para las esposas cristianas. Creo que esto es fascinante, porque de todas las mujeres del Antiguo Testamento, Sara no era una mujer fácil de convencer. Era una mujer de carácter fuerte y sabía cómo y cuándo trazar la línea. Sin embargo, en su leal apoyo a Abraham, desempeñó un ministerio increíble. Así como lo vemos a través de la fidelidad de esta mujer a su esposo, en la cadena de eventos de Dios en la humanidad, hubo y habrá una vasta multitud de personas que alguna vez se resistieron a Dios y que terminaron y terminarán glorificándole por toda la eternidad. Aquellos interesados pueden leer el capítulo 21 del libro de Génesis, donde se nos habla de un incidente en el que Sara insistió en que Agar, su sierva, debía ser expulsada de la casa después que naciera Isaac. Cuando Sara dijo esto, a Abraham no le gustó para nada. Pero Sara tenía razón, y sabemos que Sara tenía razón porque Dios le dijo a Abraham que hiciera lo que ella estaba pidiendo. Puedes verlo en Génesis 21:12. Las mujeres que siguen el ejemplo de Sara
no estarán dando obediencia irreflexiva y servil a sus maridos. Si pensabas que eso era lo que quería decir el ejemplo de Sara, es claro que no es así. Dios no te llama como esposa cristiana a animar a tu marido si él se está moviendo en la dirección equivocada. Hay momentos en que los esposos pueden necesitar que sus esposas le digan, eso está mal. Sara hizo eso mismo. Ella era la voz de Dios para su marido. Y puede haber momentos en los que tú también tengas ese mismo ministerio. Pedro deja muy claro que lo más importante es que Sara admiraba a Abraham y lo trataba con gran respeto y lo llamaba Señor. Seguramente esto nos parece un poco extraño hoy en día, pero lo que nos está diciendo es que Sara no menospreció a Abraham, no le volteó los ojos, ni lo hizo parecer o sentirse como un torpe. Por el contrario, ella jugó un papel maravilloso para hacer de él el gran hombre de Dios que llegó a ser. Así que para quienes luchan con un matrimonio difícil, sería un gran estímulo para ustedes hacer un estudio de la vida de Sara. Quiero decir, ¿puedes imaginar lo que debe haber sido estar casada con Abraham? Piénsalo, ese hombre llega a casa y dice, oh, por cierto, Dios nos ha llamado a mudarnos a otro país, nos iremos mañana. ¿Dónde está ese otro país? Bueno, en realidad no sé qué país va a ser, pero lo averiguaremos sobre la marcha. ¿Puedes imaginar algo así? Por supuesto que esta mujer tuvo una vida difícil, pero sabes, fue Sara quien dio a luz a Isaac, y fue a través de Isaac y su línea que Jesucristo vino al mundo. Sara nunca podría haber imaginado durante su vida lo que Dios haría a través de su amor, de su lealtad y fidelidad a un hombre que le planteó situaciones difíciles, pero que aún así fue un gran hombre. Así como lo vemos a través de la fidelidad de esta mujer a su esposo, en la cadena de eventos de Dios en la humanidad, hubo y habrá una vasta multitud de personas que alguna vez se resistieron a Dios y que terminaron y terminarán glorificándole por toda la eternidad. En segundo lugar, Pedro habla del tema de la belleza. Eso lo vemos en los versículos 2 al 5. Ahora, él está hablando a todas las esposas, pero observa que en el versículo 2, él llama la atención particular a la situación de una esposa cristiana cuyo marido no es cristiano. Y como señalamos, Pedro muestra que la manera de ganarse a un marido no será con palabras, sino con el comportamiento. Warren Wiersbe cuenta una pequeña y encantadora anécdota sobre una señora. Relata que esta mujer solía dejar encendidos programas de radio religiosos en su casa durante toda la noche, normalmente a un volumen muy alto, con la intención de que su esposo no creyente escuchara la verdad. Sin embargo, lo único que lograba era alejar a su esposo, quien comenzó a salir de la casa y pasar las noches con sus amigos. Este ejemplo ilustra un principio importante para quienes desean acercar a un familiar no creyente a la fe en Cristo. En el entorno familiar, las relaciones no se eligen, simplemente existen, lo que crea una audiencia cautiva, entre comillas. Esta cercanía puede generar una presión intensa, pero es fundamental evitar imponer la espiritualidad de forma forzada. Debemos tener mucho cuidado de no abusar del privilegio de tener a una audiencia cautiva. Si tienes un hijo, una hija, un hermano, una hermana, tu padre, tu madre, que no conoce al Señor y se resiste, es natural sentir la necesidad de insistir cada vez más y más en acercarlos a Jesús. Sin embargo, abusar de su cercanía como audiencia cautiva es un gran error. Aquí Pedro ofrece gran sabiduría práctica para nosotros en todas esas situaciones. Lo que nos dice es que no utilicemos las palabras como único instrumento, que las usemos con moderación. Al final, tu vida hablará más fuerte que cualquier palabra. Y luego continúa en el versículo 3 describiendo cómo debe verse esta vida hermosa. Pedro dice, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo más íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Pedro no prohíbe apostólicamente
algunos peinados o el uso de joyas o de cierta ropa. Fíjense en lo que dice, porque no está diciendo que no puedas usarlos. Más bien está diciendo que tu belleza no deberá depender de esas cosas. Si tu belleza depende de algo que compras, estás en un gran problema. Hoy en día vivimos en una cultura que ejerce una enorme presión sobre nuestro aspecto físico. Si somos sinceros, no son muchos los que se miran al espejo por la mañana y pueden decir, oh, wow, me veo muy bien hoy. Más bien tendemos a mirarnos al espejo, suspirar y decir, oh, wow, qué desastre. En el Antiguo Testamento, el templo estaba recubierto de oro para ser un lugar hermoso donde Dios pudiera habitar. En el Nuevo Testamento se nos enseña que los cristianos son el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, surge una pregunta esencial. ¿Qué puede hacer de nuestras vidas un lugar hermoso en el que Dios habite? Y Pedro aclara que no va a ser cubriéndose de oro, sino a través de lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y con el tiempo, Dios lo utilizará para causar una profunda impresión en tu marido y también en aquellos que te rodean. Cómo te vistas, cómo te arregles el cabello, cómo mantengas tu apariencia es de importancia, porque atraerá la atención de tu esposo. Pero lo que es de mayor importancia es la belleza de tu vida interior, lo que glorificará a Dios y hablará más fuerte que cualquier cosa que puedas decir. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevas Relaciones, el cual forma parte de nuestra serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Por ahora vamos a hacer una pausa, pero regresaremos en un momento. Las personas a menudo no están seguras de cuál debería ser el siguiente paso en su vida cristiana luego de la salvación. En la serie 10 claves para entender la vida cristiana, estamos estudiando juntos el libro de Primera de Pedro para tener una nueva mirada a esa vida cristiana y que además nos ayudará a ver cómo crecer en nuestra fe. Además de poder escuchar esta serie en la radio y a través de nuestro podcast, también puedes escucharla en línea visitando abrelabiblia.org. Y mientras estás allí, asegúrate de consultar otros recursos como libros electrónicos y cursos gratuitos, así como seguirnos en las redes sociales y a través de nuestro boletín de correo electrónico. Nos encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Ahora regresemos al mensaje con el pastor Colin. Ahora Pedro pasa a animar a los maridos y de nuevo hay dos temas que destaca. El primero es el conocimiento, lo vemos en el versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres. La frase que se traduce como de manera comprensiva significa literalmente, vive con tu esposa de acuerdo al conocimiento. Ahora, esa es una frase tan útil que estoy dando la traducción literal aquí porque me pareció muy útil. Y creo que a ti también te será muy útil. Literalmente, vivir con tu esposa de acuerdo al conocimiento. No hay nadie en todo el mundo como tu esposa, ni es como ninguna otra mujer que Dios haya creado jamás. Tu prioridad número 1 es conocerla, entenderla, aprender lo que la hace feliz y hacerlo. Descubrir lo que la lastima y evitar hacerlo. Entender sus luchas, sus miedos, sus esperanzas, sus sueños, y luego dejar que ese conocimiento moldee la forma en que te relacionas con ella. Nunca dejes que se diga que su amiga o un consejero la entiende mejor que tú. No lo permitas. Si eso es lo que está sucediendo, entonces esfuérzate por conocerla hasta que la conozcas mejor que nadie. Porque ese es el llamado de Dios para ti como esposo. Es un llamado para toda la vida. Descubre quién es tu esposa hoy mismo. A veces oigo a los hombres decir, es que ella no es la persona con la que salí hace 20 años. Bueno, es obvio, ¿no? Claro que no es la misma persona con la que saliste hace 20 años. Ella es lo que es y lo que Dios está haciendo en ella hoy. Descubre quién es
y descubre lo que Dios está haciendo ahora en su vida. Vive con ella de acuerdo con el conocimiento a medida que avanzan juntos por la vida. Es una aventura, es un viaje, y el llamado de Dios es que la escuches con el corazón y que a medida que la conozcas, eso modele tu manera de vivir con ella. En segundo lugar, Pedro hace referencia al honor en la segunda parte del versículo 7, como a un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. La palabra que Pedro utiliza aquí como honor es realmente más fuerte que el respeto. Significa colocarla en la posición más alta. Ella ha elegido entregarse a ti, así que asegúrate de considerarla como una tarea sagrada de parte de Dios. Aprecia a tu esposa, hónrala con tu tiempo y con tu dinero. Usa tus fuerzas para apoyarla y bendecirla. Háblale de manera que se sienta honrada y háblale de ella a otras personas de manera que la enaltezcan a los ojos de los demás. ¿Y por qué los esposos debemos hacer todas estas cosas? Como dice el versículo 7, para que sus oraciones no sean estorbadas. Ahora ves que es por eso que la primera calificación para el liderazgo en la iglesia es la estabilidad en el hogar y la familia. ¿No sería algo triste en cualquier iglesia si Dios no escuchara las oraciones de sus líderes? Eso sería una tragedia. Es por eso por lo que las Escrituras dejan tan claro que esta es la prioridad, porque no hay oración efectiva, ni ministerio efectivo, ni liderazgo efectivo sin una vida piadosa. Cambiar el mundo empieza en casa, porque vivir una vida de amor empieza con los que Dios ha puesto a tu lado. Y ese principio tan claro para los maridos y las esposas se extiende luego en la carta de Pedro a modo de estímulo para todos, porque lo que empieza en el hogar ha de impregnar todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Fíjense en lo que dice el versículo 8, los unos con los otros. Ahora está incluyendo a los solteros, a las viudas y a los viudos. Está reuniendo a toda la familia de Dios y dice que lo que deben hacer en el hogar es la necesidad de impregnar todo el cuerpo de Cristo, vivir en armonía unos con otros, ser comprensivos, amarnos como hermanos, ser compasivos y humildes. Y seguimos en el versículo 10. El que desea la vida, amar y vivir días buenos, debe hacer algo si realmente quiere vivir así. Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Y cuando lo haga, eso es lo que sucederá. Lo vemos en el versículo 12. Los ojos del Señor estarán sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Muchos de ustedes conocen el gran libro de John Bunyan, El progreso del peregrino, que describe la vida cristiana como un viaje en el que un personaje llamado Cristiano se encuentra con muchos otros a lo largo del camino que recorre. Uno de estos personajes se llama Señor Hipocresía, y Bunyan tiene un cameo brillante de este personaje. Quiero leerlo mientras llegamos al final. Permítanme decirles qué tipo de persona es el señor hipócrita. Como un camaleón, describe Bunyan, cambia de color cada vez que cambia de ambiente. La religión pura no tiene lugar en su corazón ni en su hogar. Su religión solo está en su lengua. Sus vecinos dicen de él que es un santo en el extranjero, pero un diablo en la casa. Su familia lo considera así. En casa es maleducado y grosero, con un temperamento como una sierra y una lengua como un escorpión. Y todos hemos conocido al señor Hipocresía. Va a la iglesia y es una cosa, vuelve a casa y es otra, pero Dios nunca es engañado por el señor Hipocresía. Hemos de vivir de tal manera que las personas que resisten el evangelio un día puedan glorificar a Dios, y para ello debemos procurar actuar de forma redentora y orar con eficacia. Eso significa asegurarnos de que nada obstaculice nuestras oraciones, lo cual empieza en casa. Acudamos a Dios en oración. Señor, te damos gracias porque nuestras relaciones son importantes para ti. Gracias por darnos este pasaje de las Escrituras para mostrarnos cómo son las relaciones transformadas por el Evangelio.
Admitimos que no hemos amado ni honrado a los demás en nuestras vidas de la manera que tú deseas. Confesamos que a menudo hacemos lo que queremos en lugar de buscar la unidad en torno a tu misión para nuestras vidas. Señor, sabemos que la forma en que tratamos a los demás puede ayudar o dificultar nuestra adoración y nuestra vida de oración. Límpianos del egoísmo, de la mundanalidad, de la falta de amor y de la falta de paciencia. Ayúdanos, Señor, a ser buenos oyentes y a buscar conocer profundamente a aquellos que has confiado a nuestro cuidado, para que podamos ayudarlos a prosperar y a honrarte. Señor, te damos gracias por amarnos tanto, que Cristo murió por nuestros pecados para llevarnos a ti. Oramos para que rebosemos de adoración y amor, de modo que el nombre de Jesús sea exaltado en todas nuestras relaciones. Esto todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos escuchado un programa práctico y muy relevante para nosotros aquí en Abre la Biblia. Recordemos que la forma en que tratamos a los demás realmente afecta la eficacia de nuestras oraciones. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en el mensaje titulado Nuevas Relaciones, que forma parte de una serie más amplia titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie, puedes escucharlo en nuestra página web abrelabiblia.org, donde además de escuchar el programa también puedes suscribirte a nuestro podcast. Nos encanta recomendar recursos en abrelabiblia.org para nuestros oyentes, recursos que les anime en su caminar con Jesucristo. Y uno de esos recursos precisamente se trata de un folleto titulado 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor. Colin, ¿podrías por favor contarnos más acerca de este recurso? Pues claro, hoy en día hay muchas personas que no tienen una comprensión clara de lo que significa la Cena del Señor. Para algunos es simplemente un ritual que hacemos normalmente en la iglesia. Pero no podemos olvidar que el Señor Jesús nos mandó celebrar la Cena del Señor en memoria de Él. Hay algo que Él quiere hacer en nuestras vidas a través de la Cena del Señor. Creo firmemente que cuanto más entendamos el significado y la importancia de la Cena del Señor, más nos beneficiaremos al practicarla. Hemos elaborado un folleto breve que te ayudará a beneficiarte más de la práctica de la Cena del Señor. Digo breve porque puedes hacerlo en unos 8 minutos, y el propósito de que sea breve es para que puedas compartirlo con otros e incluso convertirlo en un recurso disponible a tu iglesia. Esperamos que este recurso simple pero rico en sabiduría bíblica ayude a muchas personas y a iglesias a encontrar un mayor propósito en la Cena del Señor y experimentar más de la vida y la bendición que Cristo promete mientras participamos de esta ordenanza. Gracias. Este folleto, 5 maneras de beneficiarse de la Cena del Señor, está disponible en abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia recordaremos que aunque una imagen vale más que 1000 palabras, el Evangelio de Jesucristo no puede entenderse solamente con imágenes.